años y muchos se han unido con nosotros en esta jornada, ¿verdad? De compartir lo que es el libro de Génesis. Hemos cubierto ya muchos detalles de él y en esta jornada, vamos, ¿verdad? De compartir lo que es, hemos cubierto ya muchos detalles de él. Vamos entonces, y en esta jornada, ¿verdad? Vamos en este momento entonces a ver los detalles, ¿verdad? Que nos corresponden en cuanto a lo que es lo que estamos viendo en el día de hoy. Comenzamos. Habíamos hablado, hermano, y habíamos dicho que prácticamente Génesis es el semillero de la palabra de Dios. El Génesis es un libro interesante, curioso, porque el Génesis comienza con Dios, pero termina en un ataúd a causa de la muerte que es traída por medio del pecado. Este libro es la historia del fracaso del hombre, pero vemos que resuelve cada uno de los fracasos del hombre, hermanos. Vemos también, bien importante, que hay un Salvador, como lo dice aquí, podemos leer en el libro de Romanos, puede anotar por ahí si desea, Romanos capítulo 5, versículo 20 dice lo siguiente. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A través de la gracia de Dios, somos asimismo justificados. Entonces, podemos ver también que las razones que tiene Satanás para atacar, ¿verdad? Lo que es el libro de Génesis, es el hecho de que es un libro majestuoso, es un libro que nos presenta tantos detalles de la creación, de dónde aparecieron las cosas, cómo fue que Dios planeó y estableció prácticamente el orden de todo. Su paternidad, ¿verdad? Literaria fue escrita por Moisés, tiene una exactitud científica y la declaración también literal del pecado humano como desobediencia deliberada hacia Dios. Y todos estos temas han sido encarnecidamente atacados a través del tiempo. Podemos ver también, hermanos, que en Juan capítulo 5, vamos a buscar aquí, reitera esto. Juan capítulo 5, 46 al 47, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que la confirmación, hermanos, de que el libro fue escrito por Moisés. Este es un registro, hermanos, de por lo menos 2000 años. No se trata solamente de una historia únicamente, ¿verdad? Sino que contiene interpretación espiritual de lo que es la historia. Y vemos en 2 capítulos, hermanos, que Dios proyecta lo que es un relato de la creación del mundo hasta que el hombre es creado de igual manera. Vemos aquí también que si desaparece el Génesis, también tiene que desaparecer el creador divino, la creación divina, el redentor divinamente prometido y también la Biblia divinamente inspirada. Como dijimos, Génesis siendo el semillero, de ahí sale todo, de ahí emana todas estas cosas. Entonces, podemos ver que si se estudiara más el libro de Génesis, ¿verdad? En lugar de discutir tanto, veríamos la fidelidad que se destaca claramente en este libro. En los primeros 11 capítulos se registran muchos comienzos: el universo natural, la vida humana, el pecado, la muerte, la redención, la civilización, las naciones y también las lenguas. Pero el resto del libro, a partir desde el capítulo 12, como habíamos dicho anteriormente, trata de los comienzos de lo que es la raza hebrea. Primero en su fundación con Abraham, luego en su posterior desarrollo e historia en las grandes figuras de Isaac, Jacob y José. Y esta gran nación hebrea inició con el propósito de
decreto de que pudiera estar el mundo entero bendecido, hermano, a través de la bendición que iba a recibir el pueblo escogido por Dios. Mire lo que dice en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Esto nos ayuda a reiterar, ¿verdad?, el plan divino que tenía Dios a sí mismo con ellos. Cuando Dios llama a Abraham, mire el plan, hermanos, dice, pero Jehová había dicho a Abraham en ese momento, no se llama todavía Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que, hermanos, ahora mismo, no sé si, viendo lo que está pasando con esta guerra, ¿verdad?, en Israel, ¿cuál es la razón principal? No sé si Teresa, que está con nosotros, Teresa, ¿sabe cuál es la razón principal que están pasando estas guerras y que han pasado estas guerras en Israel a través de todos estos años? No sé si alguien sepa la razón de estas guerras y estos problemas que están pasando acá. Es como el poder, ¿no? Un poquito más allá. Está conectado, Teresa, directamente con este versículo que acabamos de leer. En Génesis 12, del 1 al 3, donde dice que ellos heredarán la tierra de Canaán. Ajá. Ellos van a ser una tierra grande, una nación grande, serían canal para la bendición de todas las naciones alrededor del mundo entero. Luego vemos aquí un poquito más adelante. Mira lo que dice acá Génesis 26, del 1 al 5. Y esto nos va a ayudar a verdaderamente poder ver acá en más detalle. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como un forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira, hermanos, aquí qué cosa curiosa lo que estamos viendo acá. Estamos mirando el hecho de que este hombre, ¿verdad? Abraham en ese momento recibe esta profecía, esta promesa, este compromiso, este pacto de que Dios le iba a dar, escucha la palabra, toda la tierra. Y ahora mismo, hermano, si no sabía usted de eso, se puede poner a investigar y se va a sorprender quizás un poquito si no lo sabía. El problema más grande que existe ahora mismo en Israel, que están pasando entre Palestina y entre Israel y aún entre otras naciones en sus alrededores, es el hecho de que muchas personas dicen que Israel lleva en existencia por muy poco tiempo y que esta otra tierra le pertenece a Palestina y no a Israel. Pero Israel dice, no, 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 no. Esta tierra nos pertenece a nosotros porque Dios nos prometió que toda esta tierra nos iba a pertenecer a nosotros. Pero ¿qué pasó? Si nos acordamos, hermanos, un problema. Está Abraham y Abraham está casado con Sara. Sara en ese momento no podía dar a luz. Tiene la brillante idea de decirle, vaya y tenga relaciones con Agar. Agar queda embarazada. En aquellos tiempos tenemos que entender que era común
que entonces ese hijo que había nacido le pertenecería entonces a Abraham y a Sara. Pero hubo una cosa un poco rara en cómo pasó esto y llegaron los celos y luego el maltrato en un aspecto, pero terminó embarazada Sara. Entonces, cuando preguntamos quién fue el hijo primogénito, la primera idea que viene a la mente para muchas personas, y aquí viene esta información que nos clarifica un poco lo de la guerra, es, pues diría la gente, pues es Ismael. Pero este es el problema. Ismael sí fue el primer hijo que nació, pero Ismael no fue el hijo de la promesa. Dios nunca le dijo a Abraham, ten relaciones con Agar y ella va a quedar embarazada. La promesa de Dios fue que su esposa Sara iba a quedar embarazada. De la simiente de Abraham y su mujer iban a venir de todas las naciones. Entonces, habiendo dicho esto, la descendencia de Ismael, hermanos, los ismaelitas, toda esa descendencia nos trae hasta lo que el día de hoy es la nación palestina. Y la descendencia asimismo de parte de Abraham, lo que es conocido en el día de hoy como Israel. Pero aquí viene lo curioso, que se pone la gente a decir, no, pero es que Israel lleva establecido como 78 años nada más, no lleva más de eso. Entonces, en base a esta información, podemos ver que la esencia, ¿verdad?, que la gente quiere compartir del tiempo que lleva Israel como nación, um, es una confusión lo que tienen muchas personas, ya que estaba buscando aquí la fecha para compartirles. Prácticamente se dice que la fecha exacta fue el 14 de mayo de 1948, ¿verdad? Se dice que se establece Israel. Pero hermanos, cuando estaba en el libro de Éxodos, los israelitas, ¿verdad? Los hebreos que estaban en Egipto, ¿a dónde estaban caminando ellos? ¿A dónde estaban marchando? Iban a la tierra prometida en Canaán. ¿Que era dónde? En Israel. Toda esa área se supone que le pertenece a el pueblo de Dios. ¿Pregunta Teresa o claro? Literalmente todo sale, todo Sí, sale. eso lo sabía. Es como lo mismo que le decía que como que peleando el poder, como que el hermano mayor es el que quería tener el poder, ¿verdad? Que decir que ellos eran los dueños. Prácticamente. Y esa es la Ajá, esencia de todo. Y es increíble porque estamos hablando ya más de 2000 años, ¿verdad? Eh, sí. prácticamente como hasta 4000 años estamos mirando acá y todo este tiempo, ¿verdad? Israel es mencionado a través de las historias bíblicas. Olvídese de la historia bíblica y olvidémonos de la Biblia por un momento. Utilizando, hermanos, libros históricos, se puede probar que Israel había existido también todo este tiempo. El problema o la situación es que entonces de repente, como viene y se reconoce en el 1948, que es la independencia, pues es renovada, y entonces comienza entonces en términos lo que es Israel. Y había personas árabes que estaban viviendo allá, gente de Palestina. Entonces, todo eso, hermanos, todavía literalmente está pasando hasta el día de hoy. En el libro de Génesis tenemos siete grandes nombres y mensajes que aparecen en este libro.
Uno de ellos es, inclínate con Abel ante la cruz del Cordero inmolado, ¿verdad? Abel reconoce y le da la ofrenda que Dios merece. Alcanza Enoc y aprende a caminar con Dios, ¿verdad? Enoc caminó con Dios. ¿Y cómo murió Enoc? Dice la palabra que Enoc no vio muerte, Sí, sino que Enoc pudo caminar con Dios de tal manera, hermanos, que Dios se lo llevó a sí mismo al cielo. Entonces, podemos ver también que en este estudio, además de Enoc, se nos menciona otro tema: confía en Dios y lánzate con Noé sobre las aguas de Dios. Pero estuvimos explicando que lo que pasó en el tiempo de Noé fue un milagro, ya que no había llovido en ese momento nunca. Y hermanos, crear un arca de la magnitud que fue creada para que eso fuera levantado, hermanos, y que fuera a viajar y llegar hasta donde llegó. Increíble, solamente la mano de Dios. Podemos ver también entonces otro tema: ve delante con Abraham en fe. Otro tema: cava pozos con Isaac en busca de recursos divinos, que es una de las cosas que estuvo haciendo Isaac. También asciende escaleras con Jacob para ver a Dios. Escuchamos el corito que dice: era una escalera la que Jacob veía, ángeles bajaban y ángeles subían, pero era la gloria de Dios. Y hermanos, la gloria de Dios era manifiesta de tal manera, ¿verdad? En esa relación que tenía Jacob a sí mismo con él. Y sé fiel como José y vive como Dios. Entonces, pregunta interrogante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer un libro de Génesis de comienzo, de un renovado amor con su Señor para su propia vida? Del momento que usted decidió abrirle su corazón y abrirle su mente, abrirle su alma a Dios, para que Él pudiera a sí mismo venir para morar en sus vidas. Podemos ver también temas interrogantes, ¿verdad? Preguntas que son respondidas a través del libro también de Génesis. Podemos ver lo que es temas como la eternidad de Dios. ¿De dónde vino el hombre? ¿De dónde vino el pecado? ¿Cómo puede el hombre pecador volver a Dios? A través del sacrificio que hizo Abel, ¿verdad? Que le sirvió como una ofrenda agradable a sí mismo a Dios. También podemos ver cómo puede el hombre agradar a Dios a través de la fe de Abraham. Podemos ver también cómo podemos tener poder ante Dios y el hombre a través de la rendición de Jacob, cuando Jacob se rinde, ¿verdad? Y permite recibir a sí mismo esa bendición. También podemos ver tres palabras, hermanos, que nos pueden dar un resumen del libro de Génesis completo. Tres palabritas. Palabra número 1, generación. Miremos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que generación, en el principio Dios. Vemos ahí de dónde salen las generaciones. Palabra número 2, degeneración. Degeneración. Capítulo 3, versículo 1 nos muestra esto. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dio a la mujer. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y el tema número 3, palabra número 3, que resume un bosquejo de Génesis, es el capítulo 12, versículo 1, que lo leímos hace unos minutos atrás, donde nos dice la palabra lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La tercera palabra es la palabra regeneración. Así que generación, degeneración y regeneración.
generación, donde dice, pero Jehová. El Génesis, hermanos, es un registro del fracaso humano. Lo vemos en las circunstancias de lo que tomó lugar en el jardín del Edén, ¿verdad? Lo vemos también luego bajo la conciencia, la norma de lo que es la conciencia de la caída hasta lo que es asimismo el diluvio. Y finalmente lo podemos ver en el régimen patriarcal entre la descendencia de Noé hasta llegar asimismo hasta José. Y en todos estos casos de fracasos, de fracasos humanos, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que Dios salió al encuentro de la necesidad del hombre con promesas de una gracia soberana. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que es el primer libro de la Biblia, nos muestra el fracaso del hombre en diversas condiciones. Ahora, hermanos, quiero que preparen sus oídos para esto que vamos a hablar rapidito aquí, bien importante. He escuchado muchas personas que tienen el entendimiento y procesan el hecho de que dicen que en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, no se ven referencias al Mesías, al Salvador que está de por venir, a Jesús. Quiero que miremos algunas de estas indicaciones, hermanos. Lo vemos en figura y en profecía a través de ciertas escrituras que han sido compartidas. Miremos primero que nada entonces acá en Génesis capítulo 3, versículo 15, perdón, dice lo siguiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos ahí, hermanos, que una figura, ¿verdad?, que es mencionada en este momento es la simiente de la mujer. Jesús nace, ¿verdad?, de la simiente de la mujer, María. Otro ejemplo, capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hablamos la semana pasada en el estudio, hermanos, del hecho de que cuando una persona, ¿verdad?, peca, la persona en aquel momento, ¿verdad?, cuando la persona pecó en el jardín del Edén, se dieron cuenta Adán y Eva que estaban desnudos, que estaban en pecado, pero su desnudez, antes de que hubieran comido del fruto, no era vista de una manera ofensiva ni como que fuera algo malo. Pero ¿qué sucede? Que acá vemos que las pieles de los animales muertos son utilizadas para cubrir el pecado. ¿Cuál es otro nombre que se le da a Jesús? Jesús es el Cordero inmolado que cargó sobre sí nuestros pecados para que pudiéramos así obtener el perdón divino. Luego, Génesis capítulo 4 nos muestra otra parte donde podemos ver indicios de lo que es el Mesías. Dice, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Así que, hermanos, había una necesidad de un sacrificio sangriento de Abel. De igual manera que había una necesidad de un sacrificio sangriento que fue Jesús en la cruz cargando nuestros pecados. Vemos también en Génesis capítulo 7, versículo 1 y versículo 7, leamos acá, indicios de lo que es el Mesías. Mirando aquí la historia de Noé, perdón. Versículo 1 dice,
dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto junto delante de mí en esta generación. Y luego el versículo 7 que nos dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Podemos ver entonces, hermanos, acá que él ingresó al arca de la seguridad. En Cristo podemos estar protegidos de la misma manera que ellos estuvieron protegidos dentro de esa arca. Y luego podemos ver, hermanos, también en el libro de Génesis capítulo 22, el capítulo completo, el acto de ofrecer a Isaac, ¿qué muestra? Muestra una actitud donde un inocente iba a ser sacrificado en obediencia, y cuando se sacrificaba, hermanos, ese animal, en este caso no era un animal, sino que el hijo de la promesa, cuando Abraham, déjeme le pregunto acá a Teresa para que Teresa si nos puede compartir en su pensamiento, si usted como madre le dicen que va a ser una madre de naciones y tiene un hijo y luego le dicen que mate al hijo, ¿qué puede pensar usted? Ay, Mr. Quiñones, nuestra fe no es tan grande, no es tan grande como la que era de Abraham en estos tiempos. Yo creo que yo diría que no. Ahí está el punto que, ¿verdad? Que pensar este tipo de cosas en estos tiempos como que es algo que en un punto, en un aspecto, no tiene como que lógica humana, ¿verdad? Porque dice, pero ¿cómo voy yo, si voy a ser padre de una nación, solamente tengo un hijo que es el que me ha dicho que es el hijo de la promesa, y Lo voy a disculpo, coger papá. el hijo que se supone que sea el que va a continuar con la línea, porque Abraham no tenía más hijos, tenía a Ismael, pero ya sabía que Ismael no era el hijo de la promesa, así que no lo podía contar. ¿Cómo va entonces Abraham a coger la promesa, la esperanza, ¿verdad? De la promesa de Dios, y ahora a matar a su hijo? ¿Cómo va a hacer eso? No, eso es algo que no sé cómo sería tanta él sí que en ese tiempo él era su fe tan grande que él sí te atrevió a hacer eso. Así que, hermano, mire, dicen algunos teólogos que cuando Moisés estaba en este proceso, que Moisés, que digo yo Moisés, disculpen, Abraham, que cuando Abraham estaba en este proceso, que la fe de él tuvo que haber sido tan grande que quizás, no sabemos, pero quizás en su mente pudo haber estado la posibilidad de que si él sacrificaba a su hijo, Dios hubiera tenido que resucitarlo. Porque ese era el hijo de la promesa, hermano. Eso es algo bien complejo. ¿Y qué pasa entonces en esa historia? Luego podemos ver que Dios provee, ¿verdad? El animal que va a ser sacrificado para que asimismo Isaac no lo fuera. Entonces luego llegamos entonces hasta el capítulo 12, y en ese capítulo 12 comienza lo que es un periodo patriarcal. Vemos acá entonces, conocemos acá los 5 padres patriarcales. No sé si alguien sepa cuáles son.
Primero es Abraham. El segundo es Isaac, Jacob, José y Job. ¿Sabe por qué Job, hermano? Porque el libro de Job debe de ubicarse técnicamente después del libro de Génesis y antes del libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque Job dice, por cierto que Job vivió antes de Moisés y sobre este último ya leemos en Éxodo 2. Así que si él vivió antes de Moisés, Moisés comienza en Éxodo capítulo 1, tiene que haber sido entre Génesis y Éxodo. Así que serían los 5 padres patriarcales. Dios llamó a Abraham y luego hizo un pacto con él. Y este pacto que hizo tenía un nombre, se le llamaba el pacto abrahámico. El pacto abrahámico. Y debemos de familiarizarnos, ¿verdad?, con esta palabra. Es la que acabamos de leer hace unos minutos atrás en Génesis 12, del 1 al 3. Y es a entender, hermanos, que de lo contrario, todo el estudio sobre el pueblo elegido se puede ver acá. Más aún en el Antiguo Testamento. Pero al mirar esto, el pueblo elegido va a tener lógica cuando entendamos que Dios había hecho un pacto con Abraham de su descendencia. Otra cosa, hermanos, que también ha creado muchos problemas en la sociedad o en la nación de Israel es el hecho de que cuando hubieron diferentes generaciones, descendencias, se había mantenido la idea que tenían que mantenerse dentro de su propia nación, de su propio grupo, y que no debían de ser corrompidos por pecados y prácticas abominables, idólatras hacia Dios. Pero hubieron personas, hermanos, que salieron fuera de ese molde y terminaron entonces trayendo problemas y aún dificultades y retos que no tenían que haber sido en aquellos momentos. Podemos ver entonces acá, hermanos, que Dios reiteró el pacto del hijo de Abraham, Isaac, y nuevamente a su nieto Jacob, pero luego no se lo repitió a nadie más. Entonces estos tres, por lo tanto, constituyen lo que son los padres del pacto. Abraham, Isaac y Jacob son los padres del pacto. Y cuando leemos la Biblia, podemos ver, por ejemplo, en Hechos 7:32, vamos a leer aquí lo que nos dice. Hechos 7:32 dice lo siguiente. Dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Menciona a los tres. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Así que ahí podemos ver, hermanos, los padres del pacto que son mencionados entonces así en Hechos, capítulo 7, versículo 32. Luego viene el proceso entonces acá de lo que es de la familia a lo que es el pueblo. Vemos en Génesis 37 hasta el capítulo 48 que este relato, ¿verdad?, que se muestra aquí de la vida de José. José es un tipo de Jesús. Cuando se dice un tipo, no estamos diciendo que sea Jesús, es una representación, ¿verdad? Vemos características de la vida de José que pueden ser aplicadas a la vida de Jesús. Entonces, al final del libro de Génesis encontramos unas 70 almas que constituyen lo que es la familia de Jacob. Pero de todos modos, hermanos, es una familia con la que Dios sigue tratando. Y luego podemos ver también las bendiciones que Jacob le dio a cada uno de sus hijos en Génesis capítulo 49. Pero cuando pasamos a la otra página, entramos entonces ya al libro del Éxodo, que ya se trata
no de una familia, vamos de las familias que han sido establecidas en Génesis. Comenzamos entonces en el libro de Éxodo, capítulo 1, y de ahí brinca de la familia a lo que es un pueblo, no una familia. Entonces, podemos ver acá también que en este periodo, desde el final de Génesis hasta el comienzo de Éxodo, ¿verdad? La familia se ha transformado ya en un pueblo. Y la conexión, hermanos, entre la familia y el pueblo es José, ¿verdad? Podemos ver que ese es el vínculo. José es un personaje que nos presenta sin falta alguna, ¿verdad? No porque no tuviese falta, sino que no son mencionadas. Era un hombre de carne y hueso, tal como usted y tal como mi persona. Y vemos, hermanos, que él pudo soportar mucho, mucho, mucho. No sé los que están conectados, mirando la historia de José, que la hemos empezado a discutir. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué había hecho José para merecerse tanto problema, tanto reto, tanto obstáculo y tanta dificultad en su vida? ¿Qué había hecho? ¿Merecía él estas cosas? Un tipo de Jesús, simbolismo representativo de Jesús. Dios lo honró y por cuanto hay por lo menos, mire hermano, escuche esto, comparamos a José y a Jesús, hay como 130 paralelos entre la vida de José y la vida de Jesús. Así que por lo tanto él constituye el patriarca mesiánico, el patriarca que reflejó a Cristo en su propia persona, en la vida que vivió. Y luego miramos entonces aquí, para las personas que quieren arguir o debatir, ¿quién fue el que escribió el libro de Génesis? Pues la posición tradicional, tanto hebrea como cristiana, es el hecho de que Moisés escribió este libro, que fue guiado por el Espíritu de Dios y escribió el Génesis. Este libro, hermanos, termina unos 300 años antes del nacimiento de Moisés. Pudo haber recibido la información también solo por revelación directa de Dios o de documentos históricos, quizás que había tenido acceso a estos, que serían conservados por sus antepasados. Miremos acá para ver un poquito más sobre esto, lo que nos dice aquí el libro de Amós. Cualquier pregunta, hermano, comentario, por favor. Pero es bastante sorprendente, hermanos. Bastante sorprendente, ¿verdad? Que tengamos acá este desglose que nos muestra entonces acá en Amós capítulo 3, versículo 7, donde dice lo siguiente. Acá, 3, 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que es posible, ¿verdad?, que hayan habido estos documentos. De igual manera también podemos ver lo que Jesús dijo acerca de Moisés en Lucas capítulo 24. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lucas 24, versículo 27. Dice lo siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. Así que hermanos, vemos, ¿verdad? Como Dios utilizó a estos escritores. De igual manera, también podemos leer en Juan, capítulo 7, versículo 19. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Así que hermanos, todos los años se desentierran en Egipto y Palestina pruebas de la existencia de la escritura en los días de Moisés y la verdad histórica que relata el Pentateuco. Hermanos, cuando en uno de los viajes que fui a Israel, tuve la bendición de poder ir al Museo de la Biblia. ¿Alguien ha escuchado del Museo de la Biblia? ¿En alguna vez? No. Fue una cosa, luego le puedo traer fotos para mostrarles, fue una cosa impresionante. Porque uno entra a ese museo y puede ver, mire lo que dice aquí Hechos 7:22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Así que ya sabemos que Moisés había sido adiestrado y estaba mentalmente preparado, ¿verdad? Educado para poder escribir y que Dios lo utilizara en esta forma. Hermanos, cuando fui al Museo de la Biblia, pude asimismo ver la Biblia, pero no la Biblia como la que yo tengo aquí. No, 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 hermanos. Cuando han estado los arqueólogos desterrando, sacando tierra y han estado buscando en diferentes lugares, han encontrado los pergaminos, los rollos de la Biblia. Y es increíble, hermanos, uno saber que uno está de pie mirando a través de un vidrio, porque eso no puede ser expuesto, y hermanos, hay seguridad por todos lados, y hay hasta alarmas si usted toca los vidrios, bien protegidos. Hermanos, estamos hablando que son estos los pergaminos originales que han sido encontrados, muchos de ellos en el Mar Muerto. Imagínese usted, Teresa, qué experiencia cuando uno está parado frente a esto y lo puede ver con sus propios ojos y saber que eso fue aguantado en las manos por estas personas en los tiempos bíblicos. Increíble. Eso, ¿dónde está Mr. Quiñones? En Israel. Ah, Pero lo han traído acá también, Teresa. Porque lo que hacen es que como es un museo, usted sabe cómo los museos los cambian, sí. entonces la colección la cogen y la llevan a otro lugar. Creo que la habían traído, algunos de ellos lo habían traído en Nueva York, porque no solamente lo tiene ese museo, lo tienen varios. Porque no, ¿verdad? Porque tienen, cuando han adquirido, pueden, cuando se encuentran, lo pueden, depende de quién lo encuentre, lo llevan a cualquiera que ellos deseen. Pero es una experiencia bien conmovedora por falta de palabras que verdaderamente motiva a uno de verdad a entender que verdaderamente, hermano, la Biblia es real. La Biblia es real. Y qué bonito y maravilloso, hermanos, que mientras a veces la ciencia trata de utilizar datos científicos para probar que la Biblia no es verdadera, hay otros métodos científicos que también han existido y están ahora mismo disponibles para mostrar que la Biblia sí es verdadera. Así que vamos a orar en esta noche y así terminamos con nuestro estudio. Amado Dios, te agradecemos, Padre, Señor, por esta oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra. Gracias, Padre, por cada hermano, por cada hermana que se ha unido con nosotros. Padre, por aquellas personas que estarán compartiendo este video luego. Te pedimos que bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que nunca pasemos por alto la importancia, Señor, de la palabra de Dios que ha sido establecida para la edificación de cada una de nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, a poder entenderla, aplicarla y utilizarla, Señor, para honrar tu nombre como lo mereces. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, Señor. Te pedimos que sientas un toque de sanidad, Padre, sobre los enfermos. Te pedimos por nuestra hermana Maite, Padre, que compartía que no se sentía bien. Toca su vida, restaurala, Señor. Te pedimos también por los matrimonios que están en necesidad en este momento. Las familias en necesidad, suple de acuerdo a tu voluntad. En el santo nombre lo pedimos, mi Dios. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias a los que se han conectado con nosotros para el estudio bíblico en este momento. Les bendiga grandemente también los que están en línea. Bendiciones.